Hey, ¿qué tal? Soy Esif. Y si quieres aprender a hacer lo que ves ahora en pantalla, entonces mira el video completo. Ok, para esto vamos a necesitar la aplicación llamada Pixel Lab para hacer primeramente el texto. Y abrimos la aplicación, le damos en cancelar y presionamos 2 veces en el texto, así. Y pues aquí obviamente van a escribir el texto que quieran. Yo voy a poner el nombre del canal, pero aquí viene el detalle. Vamos a escribir por pausas. Primero una letra, después un espacio, después otra letra, un espacio, otra letra. Y si el nombre que vas a poner necesita un espacio real, pues le vas a dar, en lugar de un espacio, vas a darle 2. Aquí ya dimos un espacio, ahora sí es letra, espacio, letra, espacio, letra, espacio, letra, espacio, letra. Y hasta ahí. Terminamos con la pura letra, sin espacio. Tiene que ser, simplemente la letra. Y aquí le damos en listo. Y después le damos aquí en OK. Después nos vamos a ir aquí a esta letra, a la letra A, que son los ajustes del texto. Y vamos a bajar un poco y le damos aquí en fuentes. Le damos en mis fuentes y vamos a usar la fuente llamada GoBold. Esta fuente la puedes encontrar en el pack de fuentes que subí anteriormente, así que te lo voy a dejar en la descripción para que vayas y lo descargues. Una vez lo selecciones, hacemos un poco más grande la fuente para abarcar más espacio y nos vamos aquí a estos dos cuadros superpuestos aquí, que son las opciones del fondo. Entonces aquí le vamos a dar en transparente y ahora solo nos queda guardar la imagen en galería, así. Después nos salimos y entramos a la aplicación llamada PS Touch, que esta no la encuentras en Play Store, así que si no la tienes te la dejaré abajo en la descripción. Gírate, porquería. Sobres, no me hagas quedar mal. Ahí está. Ok, y una vez entres le vas a dar en este botón de aquí, que es para hacer un nuevo proyecto, y le das en biblioteca de fotografías. Perdón. Y pues vas a la carpeta de descargas o en donde sea que se te guarden, porque vas a tener que descargar esta plantilla que te dejaré abajo en la descripción, que es una plantilla con las medidas reales de un banner de YouTube. Así que después de esto vamos a darle aquí en las capas, en más y en agregar capa de fotografía. Y aquí vas a agregar un fondo cualquiera. Yo para este video descargué un fondo de Call of Duty, déjenme lo encuentro quizá. Pero tú puedes escoger el que quieras. Puedes cambiar el fondo por una textura o lo que tú quieras. Es tu banner, así que tú sabrás. Recuerda hacer todo lo que hagas por abajo de la capa de la plantilla para que así sepas cómo te va a ir quedando el diseño una vez que lo termines. Yo lo voy a ajustar así un poco. Y ahora le vas a dar aquí en más, en capa de fotografía. Y vas a agregar esta otra imagen que te dejaré también junto en la descripción. Déjenme la encuentro. Es estos. Son estas cositas que literalmente ya encajan en todo el cuadro, así que no vas a batallar para nada. Le das aquí en la palomita. Y ahora vas a darle aquí en este botón de aquí. Vas a darle en seleccionar píxeles. Le vas a dar en esta opción de aquí hasta la derecha. Y le vas a dar aquí en relleno y trazo. Aquí en color, solo en brillo, le vas a dar un 10%. Así que eso no se lo hice yo y se me olvidó, así que lo digo aquí en el video. Después nos vamos a la capa de abajo, le damos en más, le damos aquí en capa vacía y aquí vas a agregarle el color que tú quieras. Para esto nos vamos aquí a estas opciones y al menos yo le puse un degradado, pero si quieres tú le puedes dar un color liso. A ti no te van a salir estas 4 primeras opciones. Así que nos vamos hasta acá al principio y le damos en la tercera opción de derecha a izquierda, que es este degradado. Luego nos vamos aquí a la paleta de colores y aquí le dan el color que ustedes quieran.
Yo en el de abajo, que es el negro, se lo cambié por un color así naranja más o menos. Y en el blanco, que es el color de aquí arriba, le di un color un poco más amarillo. Así de esta manera, bueno, un poco más amarillo. Así. Una vez tengas el color que quieras, le das aquí en la palomita. Y ahora nos vamos a regresar a la capa de aquí arriba, la negra. Y le vamos a seleccionar píxeles, dándole aquí y después aquí donde dice seleccionar píxeles. Después abrimos capas y nos damos aquí abajo al degradado. Lo seleccionamos, nos damos aquí a las primeras opciones de selección y le vamos a dar aquí en borrar. Y con esto en la capa del degradado se nos va a borrar la parte donde va los rombos o estas madres negras. Y aquí es donde vamos a hacer un poco la trácala. Estando en la capa del degradado, le vamos a dar aquí en más y después en duplicar. A la capa de abajo le vamos a dar un modo de fusión de multiplicar. Para esto nos vamos aquí a las opciones de capa, aquí en modo de fusión, aquí en donde dice normal presionamos una vez y le damos en multiplicar. Después nos vamos a la capa de arriba, al duplicado, y le damos otro modo de fusión, pero este de sobreexposición lineal. Y nos va a quedar de esta manera. Ah, no, creo que era superponer. No, si era sobreexposición lineal. Perdón, ya se me olvidó cómo hacerlo. Ahora con lo negro vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo duplicamos y al de abajo le damos un modo de fusión de multiplicar. Y al de arriba le damos un modo de fusión de sobreexposición lineal y nos va a quedar de esta manera. Y estando hasta arriba de todo, pero al mismo tiempo abajo de la plantilla, vamos a darle aquí en más y en capa de fotografía. Y aquí vamos a buscar la carpeta de Pixel Lab porque aquí vamos a agregar el texto. Con la carpeta Pixel Lab y seleccionamos el texto que hicimos anteriormente. Le damos aquí en la palomita y ahora le vamos a dar el mismo color del fondo. Yo le voy a dar un degradado. Para esto seleccionamos píxeles dándole en las opciones de selección, aquí en seleccionar píxeles. Y ahora nos vamos aquí en las opciones de pues las demás, le damos aquí en degradado y yo le di el mismo degradado que le di abajo, nomás esto lo bajé un poco para que no quedara tan naranja. Le das aquí la palomita y ahora seleccionas, le picas en cualquier otra parte para quitar la selección y ahora lo vamos a hacer más pequeño. Para esto le das en esta opción de aquí, en esta madre y después aquí en transformar. Y pues ya estando aquí solamente lo haces más pequeño para que encaje aquí. Yo lo voy a dejar un poco más pequeño, pero tú lo puedes acomodar. ¡Ay! Ok. Bueno, tú lo tienes que acomodar a tu gusto, que no te pase lo que a mí. ¿Qué onda? Yo ahí lo voy a dejar, chingue su madre. Le damos aquí a la palomita y así estaría quedando. Ahora nos quedan una última cosa pequeña. Le damos aquí en más y en capa de fotografía. Aquí vas a agregar unas partículas que casi no se ven, pero pues bueno, si las quieres poner pues es opción tuya. Aquí están, te dejaré las partículas en la descripción, que son estas. Y las pondremos más pequeñas para que abarquen más. Y las ponemos aquí en la orilla, le damos aquí en la palomita. Y pues para abarcar todo, simplemente estando en la capa de las partículas, le damos en más y después en duplicar capa. Y esa capa la transformamos así y la ponemos aquí en un lado, así. Y después volvemos a hacer lo mismo, duplicándola para ahora ponerla, para llenar todo el cuadro, vaya. Y estas tres capas, para hacerla una sola, hay que combinarlas. Le damos aquí en las opciones de capa y en esta opción de aquí en medio. Y le damos en combinar abajo una vez. Como ven, se combinaron dos capas. Y le damos otra vez para que se combinen así las tres. Ahora le vamos a dar un modo de fusión de sobreexposición lineal. Para esto le damos aquí en capas, en modo de fusión y en sobreexposición lineal. Así estaría quedando. Y una vez tengas esto, vamos a agregar una pequeña luz y para esto le damos aquí en más, en capa vacía y aquí le vas a dar aquí en esta otra opción y vamos a darle aquí en degradado. Vamos a seleccionar este que ves aquí, y le das en la palomita. Y ahora lo que vas a hacer es darle un modo de fusión, también de sobreexposición lineal para que nos quede solo lo blanco. Y ahora lo transformamos y lo ponemos aquí en la parte de arriba. Así, tú sabrás hasta qué altura lo dejas, yo lo voy a poner ahí y le das aquí en la palomita. Y con esto ya estaría quedando todo nuestro banner.
Para guardarlo y que la cabecera de tu canal combine o sea del color que igual que tu banner, solo le das aquí en la plantilla, solo la quitas y pues con esto simplemente lo exportas de esta manera. Le das en hecho, en guardar y te esperas a que guarde. Y para exportarlo a galería solo le das aquí en la opción de compartir, en guardar en galería, seleccionas tu nuevo banner y le das en OK. Espero que te haya servido, espero que puedas hacerlo y a continuación te dejo con los saludos del vídeo de hoy.